Doctor, mira, la pregunta es, ¿cómo funciona nuestro cerebro? Los pensamientos condicionan la realidad. El cerebro condiciona definitivamente nuestra vida cotidiana. Y vamos a ver de qué forma una persona, independientemente de sus circunstancias, puede cambiar su propio futuro. Decidimos vivir como la persona que deseo llegar a ser. Nos creemos muchas cosas que no son realidad, pero las hacemos realidad. Y el ser humano necesita también centrarse un poco en ese ser interior que todos tenemos. Es necesario conocerse, que si fuéramos conscientes o más conscientes de lo que nos está ocurriendo, cambiamos la vida en un instante, porque la vida cambia en un solo instante, en el momento que tomas una decisión por ti mismo. Esa persona puede salir del día de la marmota en cualquier momento, pero lo desea, lo crea, lo imagina, lo visualiza, ¿no? Un ganador hoy para mí es una persona que es feliz con ser, simplemente con ser él o ella. Hola, soy Sira Ford y este es Tu Momento, donde hablamos de lo que realmente importa, de ti. Hola David, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Sira. Pues nada, de nuevo aquí en Tu Momento, David de Cubas, psicólogo clínico, experto en familia, y nada, que has venido hoy a hacer un programa súper interesante, me estabas contando. Cuéntanos, ¿de qué nos vas a hablar? Bueno, hoy vamos a hablar un poco de cómo funciona nuestra mente, ¿vale? Y para eso tengo una sorpresa para ti. Vamos a contactar con el doctor Francisco Mira, es un neurólogo, al que le vamos a hacer una pregunta y nos va a responder. Y a partir de lo que él nos responda, empezará un viaje sobre habilidades personales asociadas a la mente que pueden condicionar nuestra vida desde el momento que decidamos a tomar la decisión de que mi mente va a trabajar para mí, y eso puede influir en lo que vaya a pasar en el futuro. ¿Qué te parece? Vamos, me parece súper interesante. Bueno, pues vamos a ver, tenemos al doctor Francisco Mira. Hola. Sí, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Paco, bueno, somos amigos, somos compañeros de trabajo. El doctor Francisco Mira es uno de los mejores neurólogos que hay ahora en España y su especialidad es cómo funciona el cerebro y todo lo que sabemos sobre su gestión en nuestras vidas personales, ¿no? Y yo le quería hacer una pregunta muy importante a nuestro doctor que está con nosotros. Doctor, mira, es una pregunta que tiene trampa, pero creo que tú la vas a saber responder bastante bien. Y la pregunta es, ¿cómo funciona nuestro cerebro para que situaciones del futuro que aún no han aparecido nos afectan de una forma positiva o negativa en el presente? ¿Qué es lo que ocurre ahí? ¿Qué mecanismos pone el cerebro en marcha para que cosas que aún no han ocurrido nos estén afectando en mi modo presente en varias modalidades, tanto positivas como negativas? Bueno, pues a mí me parece que esta es una pregunta muy, muy, muy interesante y detrás de la cual se esconde también gran parte de la patología o de las enfermedades que pueden estar asociadas muchas veces a depresión o a ansiedad. Voy a intentar responderla de una forma sencilla. El primer punto que yo diría es que el cerebro en sí mismo es un intérprete de la realidad, no es un constatador de la realidad real, valga la expresión. Voy a explicar. Nuestros ojos, nuestra piel, nuestro oído, nuestro olfato, en definitiva nuestros sentidos, van a introducir una información en el cerebro, hasta ahí es todo bastante normal, y esa información va a ser procesada e interpretada. Y aquí es donde está la clave, en la interpretación. Cuando nosotros estamos hablando de la interpretación que nuestro cerebro hace de esos estímulos, en definitiva, nuestro cerebro está modificando parte de esa realidad. Es decir, mis expectativas, lo que yo he vivido, lo que yo pienso, lo que yo creo, influye definitivamente en cómo yo percibo lo que me está pasando en este momento. Podríamos decir que la realidad cerebral no se ajusta exactamente a la realidad real, se ajusta a su realidad real, que es la de la persona. Entonces, hablemos de la parte interpretativa. La parte de la interpretación, fundamentalmente en el lóbulo frontal y en ciertas áreas asociadas, es la que va a permitirnos, digamos, teñir de un color emocional cualquier situación. Y a su vez,
por las conexiones que tiene con distintas áreas en el eje hipotálamo, hipófisis, suprarrenal, que al final son o es la gran fábrica de hormonas del cuerpo, vamos a hacer que lo que yo piense va a tener una influencia en mis niveles hormonales y por tanto en mis sensaciones corporales y por tanto en mi conducta y por tanto en el resultado de mi conducta y por tanto en mi realidad. Los pensamientos condicionan la realidad. Ya no lo hablo desde una parte mística de los gurús, del querer es poder, etcétera, etcétera, sino lo hablo desde una perspectiva puramente biológica y cerebral. Un ejemplo de hasta qué punto una construcción cerebral puede generar sensaciones corporales la tendríamos en el sueño. Cuando yo estoy soñando, cuando estoy en una ensoñación, yo no estoy viviendo esa cosa que yo estoy soñando, porque no está ocurriendo. Sin embargo, mi cerebro y mi cuerpo la viven exactamente igual como si me estuviera ocurriendo. Y eso, todos hemos sentido esa sensación de cuando nos caemos por la noche, cuando nos persiguen las pesadillas, es que es exactamente igual que cuando te ocurre de verdad. Por tanto, la realidad real no es otra cosa que una forma en la que se basa nuestro cerebro para construir su realidad. Por ejemplo, otro dato de la influencia que tiene, este va a ser un dato positivo, la visualización, por ejemplo, en los deportistas de élite. Todo el mundo sabe que la visualización es una estrategia que se utiliza en deportistas de élite. Ellos visualizan, se ven a sí mismos triunfando, se ven a sí mismos cumpliendo la tarea, se ven a sí mismos corriendo la carrera. Eso genera mecanismos y circuitos cerebrales que van a aumentar la confianza, van a aumentar el rendimiento y van a tener en ocasiones una influencia muy importante en que el atleta consiga aquello que quiere. Lo sitúa al cerebro en un estado de preactivación que favorece el rendimiento. Pero igual que tenemos eso en positivo, también lo podemos tener en negativo. La anticipación constante de esto no va a ir bien, esto me va a pasar factura, no soy suficiente, no voy a poder, etcétera. Al final, eso va a generar un estado neuronal negativo, eso va a generar menos confianza, eso va a generar mecanismos de distorsión cognitiva que van a deteriorar el cómo se desarrolla la actividad y el resultado va a ser negativo. Es un poco la profecía autocumplida. Por tanto, concluir en mayúsculas que el cerebro condiciona definitivamente nuestra vida cotidiana. Y por contestar a la pregunta, el cerebro puede traer cosas del futuro o cosas del pasado al presente y que vivamos esas sensaciones tan absolutamente negativas o al contrario, tan absolutamente positivas. Por tanto, mucho cuidado con la realidad, que no es tan real como nos pensamos. Doctor, mira, qué interesante me ha parecido su respuesta y qué bien pedagógicamente explicada, con lo cual tenemos que tener una precaución en cómo utilizamos nuestra mente en nuestro presente y sobre todo cómo nuestros pensamientos nos afectan en nuestra vida, tanto social como incluso a nuestro sistema inmunológico, nuestra parte física, nuestra parte de vivir de una forma determinada o de otra. ¿Es así? Así es, eso yo creo que es uno de los grandes caballos de batalla que hoy tendremos que trabajar para generar personas y poblaciones cada vez más fuertes, resistentes y resilientes. Bueno, pues te agradezco mucho tu intervención y espero que algún día estés con nosotros, con Sira y conmigo. Y muchas gracias por estos mensajes tan proactivos y tan científicos que nos has enviado. Gracias, Paco. Gracias a vosotros. Adiós. Pues qué interesante, ¿no?, lo que nos ha dicho el doctor Mira. Bueno, nos ha dicho desde el punto de vista científico que nuestro cerebro también tiene mecanismos neuronales para trabajar la información de diferentes puntos de vista, que eso repercute en la realidad, en cómo yo percibo esa realidad y cómo puede afectar en mi vida en el futuro de una forma o de otra. Y hoy vamos a proyectarnos hacia ese futuro, porque del pasado ya está todo vivido
y del pasado, mucha gente que vive en ese pasado, las consecuencias siempre son la ansiedad y la depresión. Pero nosotros vamos a hacer un reportaje, un programa proactivo. Es decir, vamos a mirar para adelante y vamos a ver de qué forma una persona, independientemente, y mucho cuidado con lo que voy a decir ahora, independientemente de sus circunstancias, puede cambiar su propio futuro. Tenemos el ejemplo, que lo hemos dicho en algún programa ya, la experiencia de Víctor Frank, el hombre en busca de sentido, una persona que vivió en Auschwitz, y cómo pudo, a partir de esa forma de entender la realidad de su presente hacia el futuro, salvar la vida, ¿no? Hay muchas personas que están en una situación difícil, compleja, y que se anclan en esos sentimientos y no ven esa perspectiva de futuro. Con lo cual, vamos a hablar de habilidades personales. De qué tipo de habilidades podemos poner en marcha ya mismo para que nuestra forma de vivir mejore, sin medicamentos, con actitud, evidentemente, pero con los medicamentos que nuestro cerebro produce para nosotros. Es muy interesante que aprendamos a utilizar los poderes que tiene la mente, porque no solo está para pensar cuando tengo un problema, sino también está para pensar por algo que puede llegar a ocurrir. Todos los empresarios, y como bien ha dicho el doctor Mira, todos los deportistas lo utilizan. Si ahora tú y yo vamos a montar una empresa, ¿no, Sira? Pues en ese proceso vamos a tener una actitud proactiva. Venga, pues ¿dónde ponemos una tienda? ¿Cuánto presupuesto tenemos? ¿Qué vamos a vender? ¿Qué presupuesto nos vamos a hacer para empezar a ver las ganancias que vamos a tener? Y vamos con un enfoque proactivo. Y ese es el inicio de montar una empresa o de montar cualquier cosa. Me parece muy interesante el apunte que ha dicho el doctor Mira, porque cuando oímos que lo que tú piensas se crea, ¿no? El apunte que ha dicho que no es que se cree como creemos que por obra divina, ¿no? Sino que es que tú coges la fuerza necesaria. Correcto. ¿No? O sea, que es distinto a... que es que tú empiezas a pensar esto y se te cumple. No, es que tú empiezas a creerte, ¿no? Y a coger la fuerza para que ese camino... Y el ciclo del éxito siempre empieza por lo que uno empieza a creer, ¿no? Entonces, vamos a poner como varios tips esta tarde para empezar a focalizarnos en aquello que deseo o en aquello que me gustaría conseguir dentro de nuestra realidad y dentro de nuestras limitaciones como persona. Y como yo no puedo llegar a ser ministro, aunque quiera, ¿no? No estoy en política, no pertenezco a ningún partido, la probabilidad que sea ministro no existe. Pero sí puedo leerme 5 libros, o sí que puedo hacer un Camino de Santiago, o sí que puedo montar una empresa. Son limitaciones que son físicas, son mentales, son económicas, pero están a mi alcance. Con lo cual, ¿qué te parece si yo, desde hoy, decido vivir como la persona que quiero ser o me quiero convertir? Automáticamente estamos dando un flash a nuestro cerebro y se está focalizando en algo nuevo. Yo deseo vivir con esta situación, o deseo conseguir esto, que es pues leerme 5 libros, montar una empresa, hacer el Camino de Santiago. Cosas de la vida sencillas. Claro, ¿qué va a pasar en nuestra mente? Se va a activar de una forma diferente a que si no tengo un deseo de hacer nada. Entonces, las personas podríamos parar a pensarnos, ¿yo estoy viviendo la vida que deseo? Mucha gente ahí empezaría a lamentarse, pues no, porque no tengo dinero, no tengo para comprarme un coche. Pondríamos excusas. Claro, eso el cerebro lo ve como algo reactivo y ya te está conduciendo a otro sitio. Porque lo ves como... que no has llevado el camino que tú querías llevar, ¿no? No estás alineado con los pensamientos y los pensamientos que tienes son muy reactivos, con lo cual el paso a la acción es mínima. Pondríamos excusas. Claro, eso el cerebro lo ve como algo reactivo y ya te está conduciendo a otro sitio. Y vamos a intentar conseguir estos hitos empresariales. Automáticamente todo empresario se focaliza. O cuando un atleta se focaliza en correr la maratón en tanto tiempo. O cuando hay que correr o hay que ganar un partido de básquet, de fútbol. Se trabaja mucho con esa visualización que también decía el doctor Mira.
la visualización proyecta en el cerebro una realidad buscada por nosotros o deseada, pero eso es una decisión que puedo tomar ya. ¿Por qué esperar? ¿Por qué esperar a que pasen las cosas? Yo puedo empezar a desearlas ya. Ese deseo, evidentemente, tiene que ser coherente conmigo, con mis circunstancias. Pero el deseo de leer 5 libros está a mi alcance, ¿sí o no? Sí, sí. Bueno, pues entonces, ¿puedo llegar a ser una persona más culta si me leo 5 libros? Pues sí. Pues empiezo a vivir ese deseo de tal forma que desde hoy paso a la acción con coger un libro, por ejemplo, o ir a comprarme un libro. Ya estoy cultivando ese deseo o esa persona que quiere vivir con unos objetivos y eso ya va a tener un efecto en mi forma de ser, en mi forma de crear una nueva realidad. Estamos hablando en proactivo, en formas positivas. ¿Cuántas cosas por el día a día, por los pensamientos automáticos que tenemos en muchas veces, o no por no pararnos a pensar, perdemos muchas posibilidades de estas? O porque ya sentimos que no vamos a poder hacer nada más de lo que hemos hecho hasta ahora. Pero hay casos de empresarios, uno de los que he leído hace poco, es el de Fried, no va a salir el nombre ahora. Fíjate, el de los pollos americanos. ¿De Kentucky? Kentucky Fried Kitchen. Él era cocinero y la empresa la montó cuando tenía 60 y pico años. ¿Vale? Entonces esa visión que tuvo se convirtió en un deseo y consiguió ser un gran empresario. Claro, sí, importantísimo. Fue empresario, o sea, llegó al éxito muy, muy mayor, ¿no? Muy mayor, correcto. ¿Sabes la edad? Creo. Sí, alrededor de 60 y pico años tendría, no mayor, te lo puedo decir exactamente, pero sí que es uno de los casos de una persona que en cualquier momento de la vida, porque no hay que ser joven para montar una empresa, puedes montarla en cualquier momento, o no hay que ser joven o mayor para leerse 5 libros o sacarse una carrera universitaria. Hay personas mayores de 65 años que van a la universidad, el deseo de ser universitario. O que están empezando a aprender inglés, por ejemplo. O por ejemplo. Sí, yo he conocido casos de con 80 años empezar a aprender inglés. Entonces, ¿cuánto de importante es querer vivir como la persona que deseo llegar a ser? Eso ya es como un primer paso, una primera habilidad que en donde ya te estás definiendo qué tipo de persona quieres ser, ¿no? Pues a partir de ahí, ¿qué tendríamos que hacer? Pues utilizar un lenguaje que me acompañe a eso. ¿Voy a convertirme en empresario? No, ya soy empresario. ¿Voy a ser una persona más segura? No, ya soy seguro. ¿Voy a tener más confianza? No, ya soy una persona que tiene confianza. Y esto no es que ya la tengas y la has adquirido al 100%, pero es el punto cero. Eso te iba a decir, es muy difícil tener la confianza en ti mismo y la creencia en ti mismo. Es que tú lo acabas de decir ahora. A ver. Te has puesto tu barrera psicológica. Es muy difícil. Es difícil, ¿no? Es difícil todo. Es difícil pintar. Si ahora tú y yo nos vamos al Museo del Prado y vemos las obras que hay ahí, yo me preguntaría, ¿cómo es posible que eso lo hayan pintado un ser humano? ¿No? O cuando vemos una escultura, ¿cómo es posible que eso pueda ser hecho por un ser humano? Y muchas de las cosas que vemos, las pirámides, ¿no? Por ejemplo. Entonces, claro, esa es una limitación que ya nos ponemos, que inconscientemente ya te la pones. ¿En base a qué? A lo que ha dicho el doctor. Mira, nuestras experiencias del pasado. Entonces ya, de una forma u otra, ya te has limitado. Acabas de romper un deseo de ser una empresaria, de ser una escritora o de ser, pues lo que quiera una persona. Pero claro, si yo deseo ser una persona que se lee 5 libros o deseo ser un empresario y empiezo desde ya a creer que ya soy un empresario porque mañana ya hago mi ingreso en el banco de los 3.000 euros que nos obligan, o €1 ahora me parece, nos obligan para montar una empresa, ya puedes sentirte que eres empresario. Vale, aún no tienes el local, aún no tienes el producto, pero ya te puedes sentir como un empresario, ¿sí o no? Sí, sí. Pongo el ejemplo de la empresa porque es muy visual y todo el mundo lo puede llegar a comprender, pero esto se puede aplicar a cualquier cosa en la vida, a ser cocinero, o a cocinar mejor en tu casa, no hace falta montarte un restaurante, o a creer de una forma interna, desear que puedo ser una persona distinta a la que soy. ¿Sabes cuántos problemas podríamos ahorrarnos en salud mental? Siendo coherentes, ¿eh?
Aquí no hay nada que fantasear, no es cuestión de fantasear, pues yo me voy a ser millonario, o yo voy a volar, o Sí, yo sí, voy ¿no? a conseguir Eso ya ser soñar, el ¿no? número uno. Sí, Sí, soñar sí. que está bien, Sí, sí. soñar que está bien, pero al final estamos hablando de realidades, de cómo podemos modificar nuestra estructura neuronal, cognitiva, para que nuestro cerebro y nuestra mente actúen a favor nuestro. Claro, utilizando ya la intención, el deseo de empezar a ser algo, ya empiezo a sentir que puedo ser ese atleta que puede conseguir un objetivo, o un empresario que puede montar una empresa, una persona que quiere leer un libro, 5 libros, o una persona que decide que quiere aprender a dibujar con sus 70 años. De hecho, en personas mayores se ve mucho esto, ¿eh? Esto que estamos hablando, hay muchas personas mayores que cuando llegan a ese proceso de jubilación empiezan proyectos nuevos con un deseo de conseguirlos para estar alineados a su momento de vida y que su mente no vaya hacia abajo, por así decirlo, sino que siga manteniendo unos niveles de niveles cognitivos, neuronales, para fortalecer esos pensamientos hacia un objetivo. Sí, a lo mejor lo que no han podido hacer nunca en la vida porque no tenían tiempo ni los recursos, a lo mejor, ¿no? Es cuando les llega el momento Claro, pero de tener. esto es aplicable a cualquier persona, con lo cual la primera habilidad que destacamos hoy es que decidimos vivir como la persona que deseo llegar a ser. Desde hoy mismo. Yo quiero ser un futbolista. Pues no has jugado nunca a fútbol. Aunque desees ser como Messi, no puedes llegar a serlo. Pero yo deseo ser un empresario. Está a tu alcance. Yo deseo ser un pintor. Está a tu alcance. Yo deseo ser un escritor. Pues también puede estar a tu alcance. ¿Por qué no? Entonces, ese deseo tiene que ser coherente y adaptado a tus capacidades y habilidades que tienes. Pero es una forma ya de encaminarse hacia un futuro mejor. Es una forma de encaminarse hacia ver esos días que están por llegar de una forma, pues, con menos cortisol, por ejemplo, y con más dopamina o con más serotonina, porque estoy afectando directamente con solo el deseo de llegar a ser algo realista, estoy afectando a mi comportamiento químico que tiene mi cerebro conmigo. Entonces es algo muy importante. La actitud, que mucha gente podría decir, esta es la actitud. No, la actitud es lo que va a venir después. Primero está el deseo de llegar a ser. Es como el primer impulso, es una actitud que te impulsa a hacer algo nuevo. Bueno, pues fíjate que nos vamos a poner un deseo, ¿vale? Como ejemplo. Pues yo, por ejemplo, deseo, y además es un hecho real, que mi libro aparezca en el 2025. Hecho que va a ser realidad, pero deseo que salga con la mayor fuerza del mundo. Ya me estoy involucrando en todo lo que voy a hacer alrededor de eso. Y a partir de aquí, ya de hoy mismo, mi cerebro ya se focaliza en una actitud proactiva y va a trabajar para mí, mi cerebro. Y se va a poner a mi favor. Tener el cerebro a favor tuyo te está condicionando una forma de ser, ¿no? Pues una forma que cuando venga un problema, ¿qué va a pasar? Lo voy a ver de una forma diferente. Cuando venga un obstáculo, pues no hay un lugar de presentación, pues busquemos otro. No tengo suficiente dinero, pues lo pedimos a alguien que nos lo preste. Falta esto, pues vamos a ver cómo lo encontramos. El cerebro se pone en modo proactivo en búsqueda de soluciones, no se pone en modo limitante. Entonces, si utilizamos esta habilidad, ¿cuál podría ser la segunda? Pues el gran poder que tenemos todos, que lo utilizamos, pero unos más que otros, que parece sencillo, pero no lo es, que es la imaginación. ¿No? Porque la primera habilidad sería ponerte manos a la obra. La primera habilidad es el deseo de conseguir algo, de ser algo. Vale. Deseo, pues es ser escritor, deseo ser universitario, deseo ser una persona que le encante la música clásica a partir de ahora. Es un deseo, porque todos nos movemos por impulsos, ¿no? Bien, a partir de ahí viene la segunda gran habilidad, que es la imaginación. Claro, aquí la mente vuela. Tú puedes imaginar lo que quieras. Claro, mucha gente imagina que por imaginar solo le va a pasar todo lo que está imaginando.
Pues yo voy a imaginar que voy a ir por la calle y voy a comprar lotería y me va a tocar mañana, ¿no? Bueno, ahí está la fantasía. Eso lo hemos también. imaginado en algún momento de Pero nuestra vida todo el mundo. Esa es una fantasía que podemos tener, o imaginar que soy famoso, imaginar que soy como un actor de cine. La imaginación cabe todo. Pero si estamos trabajando, pero si ahora yo quiero ser como Messi, soy jugador de fútbol y quiero ser como Messi, ¿qué me va a pasar? Me voy a frustrar. Porque aunque lo imagine, nunca voy a poder ser igual que un gran jugador de fútbol. O aunque yo quiera ser empresario, las circunstancias marcarán muchas veces el mercado laboral, el mercado económico, hasta donde mi empresa y mi producto o mi servicio puede llegar a ser, ¿no? Pero ahí está un poco la clave de utilizar esa imaginación creativa dentro de mi realidad. Otra vez acotamos un poco la realidad, ¿vale? Porque es bueno que cuando estamos hablando de cosas que son intangibles, en cierta manera, pongamos coherencia y realidad a lo que estamos diciendo. La imaginación puede volar. De hecho, gracias a la imaginación se han creado cosas increíbles, ¿no? Desde la música hasta programas informáticos, la inteligencia artificial, obras de arte, películas. El arte viene de esa imaginación creativa que viene de nuestro cerebro. Por lo tanto, pero imaginar se convierte en el medio para conseguir la realidad que yo deseo. Vale. Si seguimos con el ejemplo de ser empresarios, pues ahora me pongo a imaginar, ¿no? ¿Dónde lo voy a poner? ¿Dónde vamos a buscar una planta baja? ¿Qué tipo de tienda vamos a tener? Y ahí está ese poder de imaginar algo que aún no hemos visto. Ya está en nuestro cerebro trabajando para que este proyecto tenga más fuerza todavía. O si quiero escribir un libro, o si quiero leer 5 libros, pues imagino qué tipo de libros quiero leer, que me aporten valor, o imagino dónde voy a ir a comprarlos. Son cosas que son necesarias para pasar a la acción. Ya, pero es como que mi cerebro ya está otra vez enchufado. Entonces, cosas que aún no han pasado, te voy a poner un ejemplo, que esto nos pasa a todos, para que veáis cómo el futuro nos afecta. Mañana salimos en un vuelo a las 5 de la mañana hacia Nueva York. Nos hemos puesto el despertador a las 2 de la mañana para llegar a tiempo al aeropuerto. ¿Qué hace tu cerebro? Pues no descansar bien, porque estás pendiente de que si te vas a dormir para coger el vuelo. Incluso te puede despertar incluso antes de lo que te despierta el despertador. Estamos en modo alerta. Sí. Es decir, algo que no ha ocurrido ya hace que yo esa noche no duerma bien. Algo que no ha ocurrido aún, y además lo tengo todo controlado, a las 6 de la mañana, a las 5 cojo el vuelo, pero mi cerebro ya me está afectando a mi salud y a mi forma de entender esa realidad que aún no ha ocurrido. Es importante también saber esto, ¿no? Que el futuro no creado tiene efectos en el presente ya. Es interesante, ¿eh? Eso. Es muy interesante. Sí, sí. Y como yo, si deseo e imagino una realidad que aún no ha ocurrido y hago los siguientes pasos que ahora veremos, mi cerebro va a entender que esto voy en serio y me va a potenciar a conseguir eso que yo estoy imaginando, o por lo menos va a hacer todo lo posible para que yo lea esos 5 libros o escriba ese libro, o monte una empresa. O sea, David, que cuando imaginamos el futuro, que muchas veces lo ponemos todo catastrófico, cuando, ¿verdad? La mayoría de las veces siempre nos ponemos en lo peor. Claro. ¿Eh? Y entonces, lo peor se asocia al pasado. ¿Por qué ponemos lo peor? Porque nuestro cerebro ha ido hacia atrás, ha encontrado algo parecido a eso, ¿vale? Y entonces ya asocia eso futuro como algo malo. Pues no me compro este tipo de coche porque el último coche que me compré así fue un desastre. Voy a cambiar de marca de coche. ¿Te acuerdas? No voy a hacer esto porque allí me han dicho que fue una amiga mía y esto no salió bien. Es por algo del pasado. Pero ya te estás limitando tu propia realidad. Por eso que la fuerza de una persona consigo misma es súper poderosa. O sea, tenemos poderes
que muchas veces no los utilizamos por limitaciones propias o limitaciones externas a nosotros, que nos las hemos creído, que es lo que ha dicho también el doctor Mira. Nos creemos muchas cosas que no son realidad, pero las hacemos realidad. ¿No? Entonces ya me limitan a mí. Lo que tengo que hacer es que cuando ya imagino algo, lo tengo que sentir como algo verdadero. Voy a dar este paso. Lo vivo algo como ya, que ya lo vivo como algo real. Soy empresario, soy escritor, soy lector, soy cocinero, soy universitario. Claro, estas afirmaciones con uno mismo es un empoderamiento de dentro hacia afuera. Es creerse que algo que he deseado, imaginado, estoy haciendo que se cumpla. Claro, muchas veces esto en deportistas y sobre todo en empresarios es una realidad total. O sea, un empresario es un visionario. Algo que no... Voy a montar aquí un restaurante. Uh-huh. Unos dirán, ¿aquí un restaurante? Aquí, hombre, no, este barrio no. Y el empresario que dice, no, aquí lo voy a montar. Y voy a hacer esta cocina mediterránea aquí. Claro, esa visión solo la tiene ese empresario. Si tiene ese deseo y esa visión y esa imaginación de que es un restaurante en una calle con cocina mediterránea, ya nadie se la va a quitar de su cabeza. ¿Y cuánta gente no lo ve? Porque hay veces que tienen que lidiar. Pero todo ese impulso de ese deseo, esa imaginación, hace que algún día presente ya la solicitud para comprar ese local, que pase a la acción, alquilar ese local o solicitar el permiso para que ahí montar un restaurante. Claro, ¿por qué otra gente no lo hace? Porque no lo ve. Porque en su cabeza eso no está. Pero ahora si ahora viene una persona que lo denominamos experto y le dice, mira, aquí un restaurante yo no lo pondría por esto y por esto y por esto. Bueno, esa persona puede condicionar a esa persona y romper un sueño. Sí. Un sueño que se va a convertir en realidad, que no sabemos el resultado, si va a ser bueno o no. Pero como tú no generas la suficiente confianza contigo mismo, pues decides no hacerlo. Acabas de enseñarle a tu cerebro que una experiencia que tú has deseado e imaginado ha sido quebrada por una influencia externa. Eso, en cierta manera, te hace débil. Hombre, en muchos casos también podemos decir que gracias a un experto o a un consultor, el negocio se ha montado en otro sitio y ha ido mejor. Claro está, para eso está la gente experta, ¿no? Pero cuando los hermanos McDonald's montaron el restaurante allí, lo montaron en un sitio donde no pasaba nadie. Entonces, a partir de ahí, ellos no vieron el sueño del McDonald's, la cadena que se formó a largo plazo, solo vieron el restaurante en sí. Tenían todo para crecer y no lo vieron, ¿no? Entonces, no es que digamos qué suerte ha tenido jolín, es que vio el sitio. No, es que poderes que tiene esa persona, o habilidades, vamos a llamarle habilidades, fueron bien utilizadas por esa persona. Y otras personas, todos tenemos diferentes habilidades. Todos no pueden pintar, no saben pintar bien. Todos no son grandes matemáticos. Todos no son grandes músicos. Claro, cada uno tiene unos dones también. Pero cuando tienes un don, el que sea, puede ser hacer unos macarrones solo. Eso es un don, ¿vale? O puede ser un gran empresario, otro don, o tener la visión. Cuando tú conectas con ese ser interior que tienes, en esos dones que tienes, tocar la guitarra, componer algo, ser diseñador, ahí la imaginación entra y el deseo influye. También hay gente que no sabe cuál es su don. Bueno, hay mucha gente que lo tiene y no lo sabe, es verdad. Uh-huh. Y lo encuentra a lo mejor cuando son mayores, ¿no? Bueno, es porque ahí hay una falta para mí es de lo que es la focalización, ¿no? Cuando tú no te focalizas en algo porque las circunstancias te despistan del camino, pues hay mucha gente que cuando es mayor dice, me tenía que haber dedicado a esto, o tenía cuántos hijos han hecho la misma carrera que tenía el padre y luego se han arrepentido de hacerla. Bueno, son momentos en la vida, pero es verdad que... O gente que acaba la carrera, se mete en una posición, es funcionario y ahí sigue la vida
Y a lo mejor su don es otro y hubiera sido más feliz, ¿no? Es una parte muy importante en ese autoconocimiento que hemos hablado varias veces, como una persona en ese proceso de construirse de dentro hacia afuera y de ver algo interno o de sentir algo interno, potenciarlo, ¿no? Por eso siempre pensamos que Rafa Nadal, cuando ha ganado todo lo que ha ganado, ha sido fácil. Es verdad que tendría un don, pero ¿cuántas horas ha estado delante de una raqueta entrenando día tras día? Eso también es importante. Todo lo que haces tras un deseo o una imaginación. ¿Cuántas veces has tenido que hacer los macarrones de una forma determinada para que te salgan así ahora? Esa es la repetición constante de un hábito que se ha convertido ya en una habilidad poderosa. Me hace gracia porque estás nombrando algo tan fácil Sí. como unos simples macarrones. Sí. Es que la vida es muy sencilla. La vida es más sencilla de lo que nos... La complicamos nosotros mismos. Sí, la complicamos. La complicamos muchísimo por intentar tener más cosas que no necesitamos, por intentar hacer cosas que parece que si no haces cosas estás perdiendo el tiempo. Y el ser humano necesita también, centrarse un poco en ese ser interior que todos tenemos, que no estamos hablando de metafísica ni de espiritualidad, estamos hablando de conocernos bien, estamos hablando de sentir quiénes somos y de sentir que lo que hago tiene un significado en mi vida. Hay gente que no puede tener esto porque sus circunstancias la han llevado a ser camarero, y con mucho respeto a los camareros, o a ser fontanero y mucho respeto a los fontaneros, porque la vida no le ha dado otra oportunidad. Pero aun estando ahí, esa persona puede desear un cambio en su vida y puede desear mejorar su vida. Has nombrado, perdona David, el conocernos bien. Me parece algo que es muy importante porque ¿tú crees que la mayoría de la gente se conoce bien a sí mismo? No, yo diría que estamos empezando a conocernos, o la última generación de seres humanos que vivimos en este planeta Tierra, estamos trabajando en una sociedad, la sociedad en la que vivimos, materialista, consumista, que se puede decir, pero también estamos entrando en un momento muy metafísico, muy de significado, más espiritual que nunca, incluso más religioso que nunca, ¿vale? De una forma mucho más abierta. Entonces, es necesario conocerse y debería de formarse a los niños pequeños, desde muy pequeños, porque se evitarían muchas frustraciones, muchos problemas de salud mental, muchas enfermedades asociadas a patología mental. Todo por el no conocimiento de nosotros mismos. Por la falta de conocimiento de quién soy y quién no soy, por la falta de conocimiento del significado que le doy a lo que hago. ¿Sabes lo que es lo importante que es el significado que tú das a lo que haces cada día? ¿Cuánta gente está en ese piloto automático que va a trabajar o hace lo que sea porque es lo que tiene que hacer? Pero si tú vas a tu trabajo, ahora hablamos del campo laboral, y tú le das un significado a ese trabajo, con este programa de radio podemos ayudar, aunque sea una persona, pues ya tiene significado. Si hoy despertamos a algún alma que está por ahí perdida escuchándonos y es capaz de imaginar y de desear algo, y con esto se impulsa a montar una empresa, a hacer macarrones o leer 5 libros, ya hemos ayudado a algo, ya hemos ayudado a alguien, y este programa tiene ese significado de llegar a gente para que escuche a alguien, en este caso ahora somos nosotros, para que se dé cuenta que conocerse es una habilidad necesaria e importante en cualquier momento de la vida. Y eso lo ponemos en subrayado y entre comillas, en cualquier momento de la vida. Y no es también muy importante, aparte de conocerse, depende de quién estés rodeado. Yo creo que eso también influye muchísimo, ¿no? De que la gente que te rodea, que te valore, que te apoye en tus motivaciones, ¿no, David? Es cierto, porque mucha gente sus carreras han sido frustradas porque alguien le dijo que no valía para algo o alguien le dijo que no podía hacerlo. Y a partir de ahí se creyó esa afirmación, la hizo suya y ese camino se perdió. Mucha gente no ha conseguido ser mejor padre o madre porque creía que lo tenía que hacer así, porque así le habían enseñado, y ya no ha aprendido nuevas habilidades personales. Mucha gente
ha creído que tenía que continuar un trabajo empresarial de sus padres porque era lo que tocaba hacer, ¿no? Hay tantas cosas importantes en ese proceso de vida que toda persona tiene, que si fuéramos conscientes o más conscientes de lo que nos está ocurriendo, cambiamos la vida en un instante, porque la vida cambia en un solo instante, en el momento que tomas una decisión por ti mismo y no por alguien más. Claro, esta pregunta que me acabas de decir es una pregunta que miles y millones de personas se cuestionan todos los días. ¿Por qué trabajo aquí? ¿Por qué he llegado hasta aquí? ¿Por qué no hice lo que tenía que hacer en ese momento? ¿Por qué no tomé este rumbo? ¿Por qué no he conseguido las cosas que otros las han conseguido? ¿Por qué no puedo dejar de fumar? ¿Sabes? Bueno, ahí no solo soy yo, es mi cerebro también. Mi cerebro, con todas las experiencias que he aprendido, me está llevando también a unos caminos, ¿eh? Y es importante ese autoconocimiento, no solo verbal, cognitivo, sino también físico-químico que tiene. O sea, todo proceso biológico tiene unas consecuencias en nuestro cuerpo. Y todo pensamiento tiene unos efectos colaterales en nuestro cuerpo a través de procesos químicos, biológicos. Bueno, por eso somatizamos muchas veces, ¿no? Con enfermedades físicas. Correcto. ¿No? Y hay los gente pensamientos, que nunca enferma. la ansiedad, la depresión, Muy al bien. final acaba Y hay en una enfermedad. Pero vamos al lado proactivo. Hay gente que nunca enferma. Uh-huh. Hay Nunca gente enferma. que no sabe lo que es una depresión. Y Ujú. puede tener miles de motivos para tenerla. ¿Y eso Ya cómo es- se consigue, David? Educando a nuestro cerebro. Educando y enseñándole que tengo habilidades disponibles y que tengo que ser coherente entre mis pensamientos, mis emociones y mis acciones. Pero claro, esto es un descubrimiento de las personas. Hay mucha gente que está durmiendo aún y no se ha despertado de la vida. Y la vida no solo es levantarse y acostarse y entrar en ese bucle. La vida es mucho más que eso. Ya, hoy sabemos, ha muerto Pepe Mújica hace poco, ¿no? Qué gran persona que todos sus mensajes tienen esa visión, ¿eh? Aprende a vivir. Y que la vida no se compra en un supermercado, sino que eres tú el que construyes tu vida y no necesitamos tanto de lo que creemos que necesitamos, ¿no? Las circunstancias es verdad que están ahí, pero porque estén, yo no tengo que seguir el camino de esas circunstancias que tengo. Es decir, yo puedo salir un día de lluvia a la calle sin paraguas y choparme. ¿Qué dirían 100 personas? Pues estás como una cabra. Sí. Sí, sí. Y para mí puede ser un día espectacular de lluvia, mojarme, porque siento el agua, siento el frescor, siento todo. Y todo el mundo me juzgaría. Este está loco, míralo, no coge ni un paraguas. O si sales a la calle sin paraguas, che, ¿no has cogido el paraguas? Bueno. Es decir, estamos tan condicionados por las circunstancias que muchas veces dejamos de ser nosotros mismos y nos convertimos en elementos asociados a las circunstancias que tenemos al lado. Ujú. O de personas que tenemos al lado. Ujú. Hay personas que no tienen el suficiente criterio para integrar la información que ellos desean e integran informaciones de otras personas. Y así se juzgan y se critican. Claro, al final tú tienes que vivir la vida sintiendo lo que estás haciendo. Por ejemplo, si somos esos empresarios que hemos empezado a ser, o esos lectores que hemos empezado a tener un objetivo de 5 libros, si yo ya lo he deseado y lo he imaginado, ahora tengo que sentir que ya lo estoy haciendo. Y me siento seguro de que ya estoy cumpliendo mis objetivos. Estoy otra vez afirmando y reafirmando lo que quiero conseguir. El otro día, David, estaba escuchando un programa de radio, estaba hablando un profesional y decía que la mayoría de las personas en su lecho de muerte se arrepentían de haber vivido la vida que los demás querían que llevara y no haber vivido su propia vida, sino siempre hacer lo que se esperaba de ellos y no lo que ellos verdaderamente querían hacer. Correcto, correcto. ¿Qué te Mira, parece? me parece que psicólogos, terapeutas, médicos, coach, muchas personas, amigos, tenemos una misión, todas las personas tenemos una misión, que es ayudar a los demás también, ¿vale?
Nosotros estamos aquí para conocernos, saber quiénes somos, pero también aportar valor a los demás. Ojalá este programa de radio aporte valor a más personas, ¿vale? Pero hay personas que no se dejan ayudar. Se creen o se invalidan a sí mismas porque piensan que no pueden, porque sus circunstancias son así y son las que son y punto. Y entonces se anulan totalmente, y cuando en un momento como el que me acabas de contar, que es el momento de los más, yo creo, conscientes que una persona puede llegar a tener, ¿no? Que se va de este mundo para ir aún más allá. Claro, muchas personas conscientes, evidentemente, en su lecho de muerte, es normal que piensen en lo que no han hecho. Otras personas seguramente estarán satisfechas por lo que han hecho, porque habrán querido ser psicólogos y habrán querido ayudar a gente, pero da igual que no hayas sido el mejor psicólogo del mundo, pero en tu misión de psicólogo has ayudado a personas, satisfecho. Pero aquella persona que haya sido psicóloga y quería ser arquitecto, pues se ha equivocado. ¿Y por qué fue arquitecto? Porque su padre fue arquitecto. ¿Y por qué vive en Valencia? Porque sus padres viven en Valencia. ¿Y por qué no? ¿Sabes? Y esas circunstancias le llevaron a pensar. Hoy en día podemos tener más libertad de elección y tenemos que ser más, estamos más capacitados para pensar de formas diferentes. De hecho, la globalización nos está haciendo cuestionar muchas cosas, ¿no? Yo recuerdo que en Valencia, cuando yo iba del colegio a casa, no veía ningún extranjero y todos éramos valencianos. Y ahora, de mi casa al colegio donde yo iba, bueno, pues me encuentro gente de todos los países del mundo. La vida ha cambiado, yo creo que para bien, ¿no? Pero el hecho de no potenciar y no utilizar todas las capacidades que tenemos, yo creo que es como decir que tengo 5 coches y voy andando a los sitios aún, ¿no? Porque y aunque tarde más, pues no, voy andando. Bueno, entonces ¿para qué te has comprado los 5 coches? ¿Para tenerlos solo? Entonces tenemos que pensar que si utilizamos nuestra mente a favor nuestro, con las líneas o las estrategias adecuadas, nuestra vida puede cambiar el rumbo en cualquier momento a mejor. A mejor. El doctor Mira lo ha dicho también, uno de los ejemplos, que es la visualización. Porque siempre nos creemos lo malo que nos va a pasar, que aún no ha pasado, y no nos creemos lo bueno que nos va a pasar. ¿Por qué, David? ¿Dónde ponemos el foco? En el pasado. Cuando yo construyo, digo, ahora verás la que me va a caer, ahora verás lo que me va a pasar, yo no voy ahí porque tal. Pero ya no estás construyendo ese futuro, ni lo deseas, ni lo imaginas, ni lo sientes. Tu pasado se convierte en tu futuro. Entonces, vives el día de la marmota y no avanzas en tu vida. Pero en cualquier momento, una persona que quiera cambiar, que hay muchas que te dicen, David, yo es que quiero cambiar. Muy bien, vamos a cambiar. David, y una pregunta. ¿Cuánta gente en tu consulta está satisfecha con su vida? ¿Qué tanto % ves tú de personas que están satisfechas con su vida? Bueno, toda la persona ya hoy en día en las consultas de psiquiatras, psicólogos, ya va mucha gente que solo quiere aprender cosas nuevas. Mucha gente, que no le pasa nada, pero quiere que alguien le asesore, alguien le potencie sus habilidades, que descubra algo nuevo. Eso hay mucha gente ya. Sí. Y también hay mucha gente que va al psicólogo o al psiquiatra o a los médicos porque realmente su vida es un caos. Y no digo caos peyorativamente, digo caos porque no avanza en la vida. Está constantemente sobre los mismos pensamientos, está constantemente somatizando situaciones muy concretas, está constantemente bajo el paraguas de la enfermedad constante, sea mental o sea física. Recuerda que el cuerpo es un reflejo de la mente.
Entonces, hay gente que siempre está enferma, siempre están constipados, siempre les duele algo, siempre están con dolor de cabeza. A mí es que todo siempre llego tarde a los sitios. Es que siempre pierdo el autobús. Eso te está indicando muchas cosas. Muchísimas. Hay gente que siempre encuentra sitio para aparcar. Sí. Igual Sí, está 2 horas, pero ha encontrado un sitio. sí. Y cuando dice, no, yo encuentro siempre sitio. Pues yo nunca encuentro sitio. Ahí hay 2 formas de ver la vida. Entonces, ¿quién va a generar una enfermedad psicosomática? El que se enfada con la vida, que nunca encuentra sitio. Y hay gente que aunque esté media hora encuentra sitio. Sí. Claro. El otro lo quiere encontrar enseguida, ¿no? Entonces, Y la otra persona tiene toda la paciencia. Entonces, hay personas que realmente un psicólogo, un psiquiatra, un médico les ayuda a ver otra perspectiva. Ahora hay mucha gente con procesos de ansiedad y estrés y depresión, ¿no? Pero muchas veces son por causas externas que ese individuo no es capaz de controlar. Estamos hablando de una cierta normalización, ¿vale? Situaciones muy críticas. Pero vamos a poner de personas que están viviendo una situación, el día de la marmota todos los días, ¿vale? Por así decirlo. Esa persona puede salir del día de la marmota en cualquier momento, pero lo desea, lo crea, lo imagina, lo visualiza, no. No, porque no cree que va a poder hacerlo. Claro, entonces su cerebro actúa física, fisiológicamente y químicamente como siempre, provocando las mismas sensaciones en el cuerpo. Interesante esto, ¿eh? Entonces, claro, y luego, pero hoy como estamos en el lado proactivo, también podemos conocer a mucha gente, oye, qué bien le va a David, o qué bien le va a Sira, o qué bien le va a Juan. ¿Y por qué? Porque él también nació en Valencia como tú, estudió en la universidad al lado de la tuya y es de una familia más o menos como la tuya. ¿Qué ha pasado ahí? Pues que hay una persona que ha tomado realmente las riendas de su vida, pero no solo en cuestión de procesos y procedimientos, sino en cuestión mental. Y ahí está las claves de los ganadores, entre comillas, y subrayado. ¿No? Porque un ganador hoy para mí es una persona que es feliz simplemente con ser él o ella. Eso es una persona feliz. Y que cuando viene una circunstancia, tiene capacidades para darle la vuelta. Joder, es que tú siempre lo ves en positivo. Bueno, pues dime otra forma de verlo. Es que tú siempre estás tranquilo. Bueno, dime otra forma de verlo. Es que yo no veo otra forma. Uy, pues mira todo lo que pasa aquí, mira lo que está pasando ahora con el gobierno, con la economía. Bueno, pues haremos lo posible para estar mejor. Claro, hay personas que son así, somos así. Que ante una circunstancia, un obstáculo, nos crecemos aún más todavía. Claro, esto mi mente lo sabe. ¿Y tú por qué eres más resolutivo? Porque ya tienes un aprendizaje con una mente resolutiva, que trabaja a favor tuyo. Pero también podemos hacer que nuestra mente trabaje en contra de nosotros. Claro, esto la gracia es que todos tenemos las mismas oportunidades porque el cerebro es igual para todos. Está claro, dentro de un patrón normal, ¿vale? Evolutivamente correcto. Vale, ahora vendrán otras personas que me dirán, es que la sociedad, el contexto, los padres... Sí, claro, todo eso está muy bien, pero la oportunidad existe. Hay personas que las circunstancias le comen y ahí se queda esa persona, ya no evoluciona más en la vida. ¿Cuántos empresarios han cerrado y han vuelto a abrir? ¿Cuánta gente ha fracasado una y otra vez y ha sido constante? Y luego hemos dicho, mira, ha llegado aquí. Sí, ¿cuánto hay detrás de cada cosa? Vale, hay acciones, hay esfuerzo, hay motivación, pero ¿y esa mente? ¿Esa mente ha trabajado a favor? ¿Cuántas veces habrá tenido que escuchar? No, tranquilo, déjalo ya, no lo hagas más veces. Gente que está en la oposición, estudiando oposiciones, que se prepara y la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y aprueba la quinta. Y luego alguien le dirá, ¿qué suerte has tenido? Suerte no. Entonces, hablamos de hechos reales, de procesos mentales que cada vez están más acorde a la forma de personas que queremos llegar a ser, ¿no?
vivimos en situaciones difíciles y en modo alerta constantemente. Hay muchas cosas. Sales a la calle, hay que tener cuidado. Hay coches, hay tráfico, hay semáforos, hay personas que van en el monopatín, hay personas que van en bici. Y pero estamos en el momento en el que estamos evolutivamente como seres humanos gracias a todos nuestros antepasados que supieron salir de situaciones que nosotros, en estos momentos, si las tuviéramos, nos moriríamos todos. Una peste, un terremoto, desgracias climáticas, que las tenemos, pero también tenemos respuestas, ¿vale? Pero nuestra mente es el primer indicador del éxito de la persona, la forma en cómo funciona la mente. Y esa forma, a pesar de las circunstancias, yo la tengo que dominar. Si tú la dominas y empiezas a aplicarte en estas habilidades de desear algo, de imaginarlo, de sentirlo, dentro de tu realidad, la probabilidad de que ocurra es muy alta. Muy alta. Ahora, si esto no lo pones en marcha, bueno, serás un ser humano como otro cualquiera, vagando por la vida sin tener esa ilusión o ese significado por conseguir algo. Por eso, la pregunta, yo siempre abogo que toda persona debe iniciar un proceso de autoconocimiento. Es obligatorio, es necesario para conseguir ser mejor persona, para conseguir ser mejor empresario. Los empresarios, ahora todo el mundo contrata a un psicólogo o un coaching a su lado. Para cambiar la perspectiva, la visión, la forma de entender el concepto. Bueno, y gracias a Dios, hoy en día ir a un psicólogo no es un tabú. No, ya está más que... Porque hace unos años sí que la gente no se lanzaba porque ¿qué van a decir? ¿Qué parecerá? ¿Qué tal? ¿Verdad, David? Ya no está hoy en día hemos normalizado totalmente. Está muy normalizado. Incluso desde mi punto de vista, ya te lo he dicho, es necesario. O sea, es necesario acudir a que una persona... Tendría que ser obligatorio. Sí, a que una persona te ayude en ese proceso de crecimiento. Claro, todos no tenemos las habilidades. Alguien nos ha enseñado a sumar, a multiplicar, a leer. Alguien nos ha enseñado a cocinar, a conducir. Pues alguien te enseña a conocerte. Y es algo normal. No es que... Y puede ser... Te puede ayudar un amigo, un padre, una madre o un profesional, de David, verdad. ¿por qué es tan difícil conocerse a uno mismo? Cuando tendría que ser algo... O sea... Acabas de hacer una pregunta. Innato. Acabas de hacer una pregunta también muy interesante. Porque nosotros, y más en estos momentos de vida, buscamos lo que sería la perfección absoluta, ¿vale? Quiero estar así, quiero ganar así, quiero llegar aquí. Trabajamos con una autoexigencia brutal. Y luego te das cuenta y no hace falta ni ser el número 1 ni ser el 2. Con que ser el 1500 ya está bien. La sociedad hoy en día nos exige ser perfectos en todo, David. Mira, vivimos en una presión y en una ansiedad que es brutal. Pero tú tienes que ser experto en conocerte. Ahí sí que tienes que ser experto y autoexigente. Y cuando te conoces por dentro, puedes avanzar hacia afuera. Pero nunca podrás llegar hacia afuera a ningún sitio si por dentro vas a caer. ¿Por qué? Porque un día lloverá, un día pasará algo, un día te encontrarás un obstáculo y caerás. Pero si sabes quién eres, puedes llegar a cotas inimaginables. Hay personas que han conseguido imposibles que dices, wow, ¿no? Pues he quedado el número 3 o he conseguido montar una empresa de cero o no tenía nada y mira lo que he conseguido. Hay ejemplos de empresarios que podemos irnos a épocas anteriores que decimos, bueno, es que en aquella época no había tanta historia y ahora vosotros pudisteis construir negocios que ahora son difíciles de montar. Siempre hay excusas para todo. Ahora también hay oportunidades, lo que pasa es que la gente no las ve. Pero oportunidades, vamos, todas las que quieras. ¿Y por qué unos las ven? Porque tienen esa visión, tienen esa imaginación y tienen ese momento donde su autoconocimiento les impulsa ese deseo de llegar a hacer algo que en ese momento es imposible, pero con las condiciones adecuadas, internas, evidentemente, asociadas a nuestra mente y a nuestra forma de entender cómo procesamos las cosas,
pues podemos llegar a conseguirlas. Y no es tan difícil. Simplemente es conocerte, aplicarlas y trabajar a favor. Entonces, una de las maneras que podemos hacer es hacer un listado de cómo somos, la meta que queremos conseguir y todo lo que debemos cambiar. Por ejemplo, siendo realistas, ¿vale? Realistas contigo misma. Pues yo quiero perder... Hay gente que dice, yo voy a perder 10 kilos en un mes. Pues ponte un mes, ponte 1 kilo y ya está. También o quiero dar la vuelta al mundo. Bueno, pues habrá que ganar un poco más de dinero, ¿vale? Pues entonces ponemos primero a ganar dinero y después a dar la vuelta al mundo. Ahí sí que digo que hay que ser realistas. Cada persona tenemos unas limitaciones físicas, psicológicas, emocionales, y esas limitaciones condicionan hasta cierto punto, ¿eh? Hay gente mayor que hace maratones, ¿eh? de 70 años. Uh-huh. Hay gente que ha conseguido hitos que dices, esta persona ¿cómo lo ha podido? Pues es el deseo y la imaginación y la voluntad. Por lo tanto, yo creo que no nos tenemos que poner tantas limitaciones. Tenemos que tener más apertura al cambio. Tenemos que confiar un poco más en nosotros mismos. Tenemos que conocernos desde dentro hacia afuera. Tenemos que tener un lenguaje proactivo de pensar que lo que digo o imagino en estos momentos puedo llegar a conseguirlo y a partir de ahí pasar a la acción, que son las habilidades que trabajaremos mucho más adelante, ¿no? Cómo nos ponemos en acción ante momentos complejos, porque hay muchas formas de pasar a la acción, pero estamos en la fase 0, ¿no? Por así decirlo, el que yo creo que puedo hacer algo y empiezo a sentir, empiezo a imaginar que ese camino que voy a iniciar lo voy a poder conseguir. Eso todo el mundo está dentro de sus circunstancias, limitaciones, puede llegar a conseguir algo que hoy cree que no lo puede conseguir. Yo creo que le has dado luz a un montón de personas que nos están escuchando, David, y no solamente la gente que vive en el Día de la Marmota todos los días, sino a todo el mundo que, aunque no viva el Día de la Marmota, desea cambiar su vida. ¿No? Luz, esperanza y sobre todo y creencia de que puede cambiarlo. Eso es, ¿no? La creencia, es ¿no? La sensación, la creencia de que esa persona puede hacer algo diferente a lo que está haciendo actualmente, como es en el momento actual. No hace falta esperar a mañana lo haré. No, hazlo ya hoy, ¿no? Pero empieza a desearlo, a imaginarlo y a sentirlo ya desde hoy. Y entonces, de repente dirás, wow, ¿qué ha pasado? Mira, no me leía un libro y me he leído 2. Uh-huh. Y tú mismo te sorprenderás contigo mismo. O dices, no, creía que no iba a ir nunca a hacer el Camino de Santiago y lo he hecho una vez. Y he conocido gente y lo verás como algo, como un wow. Y dirás como que lo he conseguido. Ya, pero has sido tú el creador de eso. Uh-huh. Has sido tú el que has impulsado que eso ocurriera. Como has impulsado que no ocurriera hasta ese momento. Entonces, hay mucha gente que hay que empujar un poquito, solo un poquito. A otra gente hay que despertarla. A otra gente hay que enseñarla. Pero todo el mundo, y yo te digo que todo el mundo tiene la capacidad para dar este paso del que hoy estamos hablando hoy. Pues David, se nos ha acabado el tiempo y te esperamos con más habilidades. Las próximas habilidades también tendrán un punto más, ¿no? Esta parte hemos utilizado esa imaginación, ese deseo y ese sentimiento, y ahora el siguiente programa pasaremos a ver cómo lo ponemos en marcha. Me ha parecido un programa súper interesante y que desde luego hemos ayudado a muchísimas personas. Vamos a ver si nos dan feedback las personas, ¿vale? Uh-huh. Y que todo el mundo que le haya gustado este programa nos diga que ya ha empezado a hacer algo. Muchísimas gracias por toda tu sabiduría y nada, hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa. David.